Como un mero ajuste han calificado algunos parlamentarios de la Concertación la propuesta de la reforma tributaria anunciada por el gobierno. La oposición señala que la iniciativa no se hace cargo de las múltiples necesidades del país, que recauda poco y beneficia a quienes reciben mayores ingresos. Queremos conocer más acerca de esta opinión. Damos la bienvenida en CNN Chile al diputado de la ADC, Fuad Chahín. Diputado, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Catherine. Diputado, bueno, harto debate ha habido, todos han opinado, pero probablemente la pregunta que surge es ¿qué expectativas hay en el Parlamento de que esto llegue a buen puerto si hay versiones tan contradictorias? Mira, esta es una reforma que yo diría, más que criticar el contenido, uno lo que tiene que criticar son las ausencias, lo que no estaba contemplado en esta, entre comillas, reforma, que es un mero ajuste. ¿Por qué? Primero, recauda muy poco, 700 millones de dólares, 0,2 puntos del PIB. La verdad es que, a nuestro juicio, no alcanza para poder cubrir las necesidades ni siquiera de educación en los términos que se ha planteado, porque la necesidad de recursos del orden de 2 puntos del PIB, y por lo tanto este ajuste tributario solo va a financiar un 10% de eso. Una parte de la reforma en materia de educación puede financiarlo, pero el país no solo tiene problemas en materia de educación, por ejemplo en materia de salud. La salud pública hoy día tiene una crisis de financiamiento enorme y a nuestro juicio se debió haber aprovechado este ajuste, me han llamado reforma tributaria, para poder asegurar los recursos para poder financiar una mejor reforma en materia de salud. También nosotros creemos y echamos de menos varios aspectos. Por ejemplo, no se aborda uno de los grandes problemas que tiene que ver con la base sobre la cual pagan sus impuestos las empresas. Nosotros creemos que ya no se tiene que pagar sobre la utilidad retirada, sino que la utilidad devengada, porque hoy día sobre ese espacio que queda de pagar impuestos sobre las utilidades retiradas hay una elusión enorme. Las grandes empresas pagan muy pocos impuestos. Tampoco se contempla, por ejemplo, algo que nosotros también esperábamos, que era un alivio realmente a las familias más pobres, por ejemplo, bajando el IVA de los alimentos o el IVA de los libros. ¿Por qué el IVA de los alimentos? Porque hoy día el alza de los precios de los alimentos es más del doble el alza del precio del resto de los productos en promedio. ¿A quién golpea eso? A las familias más pobres, que la mayor porcentaje de su presupuesto familiar lo destina a la compra de alimentos y por lo tanto hoy día han visto disminuido su poder adquisitivo. El IPC de los pobres es el doble del resto del IPC y sus sueldos no se reajustan en proporción al alza de su costo de vida. Echamos de menos eso. Y en materia, por ejemplo, de el decreto de ley 600, nosotros esperábamos que se pusiera a término el decreto de ley 600. En los años 80 era importante probablemente generar incentivos tributarios para poder atraer inversión extranjera por el contexto político y económico que existía en el país. Hoy día no es necesario, las empresas extranjeras invierten en Chile por otras razones, no por el decreto de ley 600. Sin embargo, podríamos crear incentivos no en función del origen de los recursos, sino que en función del destino, incentivando la inversión de las regiones más deprimidas, incentivando la inversión en ciencia y tecnología, incentivando la inversión en energías renovables no convencionales. Nada de eso hay en esta reforma tributaria. Diputado, ¿qué postura política van a tener ustedes en el voto mismo, que finalmente es lo que determina esto? Si se considera, por un lado, que el gobierno ha dicho en la propia entrevista que el presidente dio a un diario ayer, que tiene disponibilidad de conversar, de negociar, pero sin cambiar las bases que a ustedes les parecen un poco sobrias, por decirlo de algún modo. El Parlamento es para parlamentar, para dialogar, no es para pegar portazos tampoco a los proyectos que envía el gobierno. Hay aspectos que nosotros creo que tenemos que aprobar, porque lo pedimos en su momento. ¿Qué es lo que pedimos? Pedimos mantener en 20%, tal como lo habíamos ya aprobado, para poder financiar la reconstrucción en el impuesto de primera categoría de las empresas. Eso evidentemente que vamos a tener que votarlo a favor, porque nos parece que está en la línea que nosotros hemos planteado. Pero ¿cómo vamos a votar a favor? La disminución del impuesto al trabajo, que es el impuesto a las personas, que el camino que eligió el gobierno favorece a quienes ganan más, bajando las tasas marginales. Eso hoy día favorece al 20% de los chilenos que más ingresos tienen. El camino que nosotros propusimos era aumentar el tramo de exención, que hoy día está en un techo de 540.000 pesos aproximadamente, a unos 850.000. Eso sí que hubiese beneficiado a la clase media, pero hoy día, ¿quiénes? En términos reales, absolutos, no proporcionales, sino que reales, absolutos, se van a ver más beneficiados son los más altos ingresos de nuestro país. Mientras más altos ingresos tú tienes, más va a ser el beneficio que tienes con esta rebaja que ha plantado el gobierno al impuesto a las personas. Eso a nuestro parecer es absolutamente regresivo. Eso lo que hace es aumentar la brecha de injusticia social, es aumentar la desigualdad en nuestro país. Eso no lo podemos votar a favor, naturalmente. ¿Qué pasa en temas sensibles como, por ejemplo, el tema de los combustibles? ¿A todos les preocupa en algún modo? ¿Han
habido campañas inclusive del propio conglomerado del gobierno para juntar firmas, para eliminarlo completamente. ¿Le parece que fue suficiente lo que se anunció en esa materia? Sí. A mí me parece bien demagógica la postura de la UDI, porque ellos votaron a favor el CIPCO 1, votaron a favor las modificaciones al CIPCO, y hoy día le plantean una tercera modificación del CIPCO, y a nuestro parecer eso ya no tiene ningún destino. Aquí lo que había que hacer, y yo voté en contra del CIPCO, voté en contra de las modificaciones del CIPCO porque fuimos junto al diputado Lorenzini Rincón, lo único que señalamos que esto no iba a funcionar, que no iba a tener una rebaja en la práctica, ni siquiera una contención del alza de los precios de los combustibles. Señalamos que el camino era distinto. ¿Y por qué? Porque nosotros creemos que hay que tener un impuesto a los combustibles parejo, más bajo que el actual, y que el problema de la recaudación se resuelve con una cosa muy sencilla, que no solo se le cobre a los automovilistas, sino que también el uso industrial del combustible, particularmente el diésel. Hoy día las mineras tienen un reintegro del 100% del impuesto específico y por lo tanto no pagan impuesto específico a los combustibles. Eso sería también una medida verde, porque es un incentivo a la eficiencia energética, a que busquen energías menos contaminantes que el diésel, y eso se le puede aplicar a las mineras, a las termoeléctricas, y por lo tanto de esa forma resolvemos el tema de recaudación, que es lo que ha impedido que el gobierno, ¿no es cierto?, dé este paso, y le damos una señal clara, aliviándole en forma permanente el bolsillo de la clase media, bajando el impuesto específico a los combustibles y con una tasa pareja. No me parece el camino que ha optado el gobierno tampoco para plantear este llamado impuesto verde a los neumáticos, a los lubricantes. ¿Por qué? Las empresas, y quienes tienen empresas que muchas veces tienen los vehículos a nombre de las empresas, van a descontar igual ese IVA. ¿Quién va a terminar pagando ese IVA? La clase media, el automovilista, el taxista, el transportista escolar, la persona que tiene su vehículo particular para poder desplazarse a trabajar y que le ha costado mucho tiempo de ahorro, ¿no es cierto?, o está endeudado muchos años para tener ese automóvil. Ellos van a terminar pagando eso. Nosotros proponíamos una cosa distinta, un impuesto al cilindraje. Con eso, quienes tienen los autos más grandes, que son más contaminantes, ¿no es cierto?, pagan más. Y eso sí lo pagan los más ricos, las personas que tienen la posibilidad de comprar estos autos con mayor cilindraje, que son naturalmente más caros y que contaminan más, ¿no es cierto? Entonces, un impuesto al cilindraje. Ese sí que hubiese sido un camino apropiado, un impuesto verde, que de alguna manera hubiese permitido desincentivar el uso de vehículos muy contaminantes. Diputado, no me queda nada de tiempo, pero quiero saber si están de acuerdo sí o no con una conclusión que llegó el Congreso Ideológico de la Juventud de su partido respecto al matrimonio igualitario, donde acceden a la posibilidad de apoyar el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Está de acuerdo el partido con eso? O sea, la Juventud Demócrata Cristiana siempre ha sido autónoma del partido y nos parece que es tremendamente plausible que la JDC, que siempre ha sido de vanguardia hoy día, primero aborde estos temas y que tome conclusiones como esta. El Congreso Ideológico del partido es distinto. Lo que nosotros planteamos ahí, ese es el acuerdo que tiene la democracia cristiana, es de avanzar hacia acuerdo de vida en común, resolver todos los temas patrimoniales, previsionales, ¿no es cierto?, que hoy día rigen a las parejas del mismo sexo y que hoy día no tienen una regulación apropiada, pero hemos planteado que el matrimonio como matrimonio no es solo un contrato, es una institución, y una institución entre un hombre y una mujer. En los demás aspectos creemos que es fundamental regular y nosotros estamos totalmente disponibles, comprometidos con avanzar en una legislación que permita regular de una manera apropiada la vida en común de parejas de un mismo sexo. Diputado Joachim, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted.